Muy buenos tiempos tengan todos ustedes. En esta ocasión les traigo el tutorial de cómo descargar e instalar el programa que se llama CMap Tools. Es un software que nos ayuda a crear mapas conceptuales. Ok, simplemente nos vamos a dirigir al link que les dejo en la descripción del video y lo buscamos. Como ven, aquí está el programa, está subido mediante Mediafire, lo descargamos y como ven empieza la descarga. Yo les voy a pausar el video para evitar estos minutitos que se ocupen descargar. Bueno, ya una vez descargado el programa, le damos un clic izquierdo y lo mostramos en carpeta. Arrastramos hacia el escritorio y vamos a crear una carpeta con el nombre del programa. Esto es para que cuando vayamos a extraer el archivo no se rieguen los archivos en nuestro escritorio. Bueno, ahora arrastramos el archivo hacia la carpeta, abrimos la carpeta y le damos un clic derecho y le damos en extraer aquí. Bien, nos dejará esta aplicación, le daremos un clic derecho y le ejecutaremos como administrador. Realmente es un software que yo ocupaba muchísimo antes porque facilita la construcción de mapas conceptuales. Y la ventaja es de que podemos exportar el archivo como imagen, así directamente solamente lo vamos a imprimir y pues tenemos nuestro mapa conceptual. Bien, aquí le daremos en Next, aceptaremos los términos de licencia. Aquí dejamos esto como está, le damos en Next, seguimos dando Next y lo instalamos. Este proceso es un poquito más tardado dependiendo la velocidad que tenga tu ordenador. Yo les voy a pausar el video y ahora les aparecerá esta ventana. Seleccionarán el idioma con el que desean trabajar, en este caso yo seleccionaré el español y después le daremos en Done. Ahora, cuando nos vamos a inicio, vemos que tenemos el programa instalado. Entonces simplemente lo pueden arrastrar hacia el escritorio o hacia nuestra barrita. Ok, desde aquí lo abrimos. Le daremos en Next. Y comenzará a instalar algunos elementos. Listo. Le daremos en Next. Y ahora estará cargando el programa.
Y bien, ahora nos abrirá esta ventana. A ustedes me parece que va a abrir una ventana en la que contendrá el nombre del usuario y te pondrá a escribir una contraseña. En donde tengan que escribir la contraseña, ponen cualquier cosa, no sé, 1, 2, 3 y la verifican en la parte de abajo. Supongamos que en esta parte les pide la contraseña, escriben 1, 2, 3 y abajo también, ¿no? 1, 2, 3 y le dan en aceptar. Y pues bien, ahora para comenzar a trabajar aquí tenemos un doble clic y nos empezará a crear esta forma en la que colocaremos el nombre de lo que queremos hacer, ¿no? Del mapa, pues. No sé, en esta ocasión podría ser como ejemplo el ciclo del agua. Ahora queremos deslindar más temas. Entonces simplemente arrastramos la flechita y aquí nos deja un espacio para poner un nexo o un conector. Aquí podremos escribir: se divide en... Esta va a ser una y de aquí vamos a sacar otra. De acá también. Aquí le pondremos, no sé, evaporación. Acá condensación. Y bueno, vemos que está muy simple, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos desde cambiar la letra, el relleno de la forma y el contorno. Le daremos un doble clic al cuadro que deseamos utilizar. Subrayamos la palabra y aquí nos da estas opciones de letra. Supongamos yo pongo esta, ¿no? Aquí nos deja configurar el tamaño, si está en negritas, en letra itálica, subrayada y el color de la letra. ¿Ok? No sé, verde o otro color, azul. Nuestro objeto, ¿qué color le vamos a poner? No sé, a mí me gusta, estamos hablando del agua, un azul más fuerte. ¿Qué pasa con nuestra fuente? Vaya que ahora se nota menos, entonces podemos poner más clara, ¿no? La línea, lo mismo, nos deja cambiar de color. Aquí la sombra, lo que les comentaba, nos vamos a objeto, sombra y no sé, seleccionamos un amarillo. Y como ven, así nos queda. Aquí ya después de que acabemos, digamos, no lo sé, no acabé mi trabajo, simplemente le damos en guardar CMap. Ok, para guardar nuestro archivo, si lo queremos continuar, le damos en archivo, guardar como, y aquí le ponemos un nombre, ¿no? Y aquí simplemente le daríamos en guardar, y en nuestro equipo, en documentos, nos va a crear una nueva carpeta que se llama MyCMaps. Ok, y aquí está nuestro proyecto, desde aquí lo podemos abrir si queremos continuar. ¿Qué pasa? Ya lo continuamos. ¿Qué queremos hacer? Lo queremos guardar como, no sé, una imagen. Nos vamos a archivo, exportar CMap como, y nos da estas opciones. Yo ocupo más la opción de imagen. Entonces aquí sí nos deja indagar en donde queremos guardarlo, pues. Supongamos que lo quiero guardar en el escritorio y lo quiero guardar como ciclo del agua 1.
y estos son los formatos en los que nos deja guardar. Yo ocupo el JPG, guardamos y nos dice que ha sido exportado con éxito. Cerramos el programa y como ven, aquí tenemos nuestra imagen. Aquí está. Ahora, dependiendo de los elementos que se usen en el desarrollo del mapa, se van a comprimir y por lo tanto, pues bueno, la imagen va a seguir teniendo el mismo tamaño, pero va a contener más elementos. Es por eso de que si quieren crear un mapa conceptual que tenga demasiados elementos, lo que les recomiendo es que lo guarden por partes, o si lo quieren guardar en una misma imagen, lo guardan todo completo, recortan la imagen y después le pegan la otra parte. Esto es para que no quede tan saturada, ¿ok? Y pues vaya, esto sería todo por esta ocasión. Espero y les haya gustado este video. Cualquier duda déjala en los comentarios y no olviden suscribirse para más tutoriales como este y nos vemos hasta la próxima.